Dios les bendiga, mis amados hermanos. Mediante este video quiero darles la próxima clase de nuestro Instituto Bíblico. Quiero darle las gracias a todos ustedes por estar pendientes, estar interesados en todo lo que hemos venido aprendiendo. Hemos aprendido mucho y nos hemos enriquecido de buen conocimiento en cuanto al Señor y en cuanto a su palabra. Les recuerdo de que estamos actualmente en la sección a la introducción a la Biblia. Y pues ha sido muy enriquecedor todo lo que hemos aprendido. Ya estamos a punto de terminar, estamos en la lección número 3 y pues nos faltan algunas otras lecciones más en esta sección de introducción a la Biblia. Pero queremos tomar nuestro tiempo, queremos que la información se asiente en nuestra conciencia de manera de que no sea solamente información que recibamos, sino que podamos valorarla y podamos retenerla permanentemente. La clase anterior, la lección anterior, estuvimos hablando acerca de la transmisión de la Biblia. Hicimos el ejercicio manual de hacer un papiro y pues gracias a ustedes por eso. Queremos saber si cuando empecemos ya más continuamente traerlos todos al lugar de reunión y podernos tomar una fotito de recuerdo en cuanto a esto. Pero ahí está lo que es el papiro, cómo se transmitió la Biblia a manera literal y física en los tiempos antiguos. También hace mención la lección 3 de los pergaminos, que eran pieles de animales, en las cuales también se escribían y se transmitían los textos bíblicos, los textos sagrados, esta manera, de una manera más durable y más retenedora de la palabra en cuanto a lo que tiene que ver con el clima, la transportación y la preservación de las escrituras. Y esto fue algo que comenzó a utilizarse. Se le llama pergamino porque se cree que esta invención o esta tecnología en ese tiempo primeramente apareció en una ciudad llamada Pérgamo, que es una ciudad que aparece también en la Biblia y por eso le llamamos pergaminos. Hay otros detalles en cuanto a la transmisión de la Biblia, pero usted puede leer en cuanto a eso y llenarse un poquito más de conocimiento. Pero en esta lección quiero que hablemos un poco acerca de lo que es el canon bíblico. El canon bíblico, lección número 4. Y antes de empezar con esta lección, quiero dejarles saber de que basado en esta lección vamos a tener 3 preguntas que van a salir en nuestro examen de la lección 1 y les voy a mencionar cuáles son esas preguntas. La primera pregunta que vamos a tener en ese examen, cuando terminemos esta sección de introducción a la Biblia, es ¿qué significa la palabra canon? ¿Qué significa la palabra canon? Número 2, vamos a preguntar ¿cuándo se asentó oficialmente el canon hebreo? Número 3, vamos a preguntar ¿cómo le llaman los judíos a el Antiguo Testamento? A lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento. Ellos le dirían la Biblia hebrea. ¿Cómo ellos le llaman a ese documento, a esa colección de documentos o de libros, esos 39 libros que es el canon hebreo? Esas son las 3 preguntas que vamos a hacer y tomo este espacio también para dejarles saber de que el examen, ya algunas preguntas que van a salir en el examen se las he mencionado, deben de estar en sus notas. Pero el examen se va a componer de 4 a 5 preguntas de cada lección que hemos dado. Entonces cada lección que hemos dado, desde la inspiración hasta la veracidad de la Biblia, vamos a escoger de 4 a 5 preguntas y eso va a formular el examen. El examen va a ser de 30 preguntas, de casualidad, que quizás arroje algunas 2 o más para puntos bonus. Pero entonces ese va a ser el examen. No tenemos día para examen porque, como ya hemos mencionado, vamos de una manera lenta, de una manera que nos ayude a profundizar, a analizar, a no ir muy rápido. Pero sí, ya estamos a punto de entrar en la quinta lección. Y entonces más adelante vamos a después de la quinta lección ya nos quedarán 2 más para
terminar esta sección de introducción a la Biblia. Luego empezamos lo que es la doctrina 1, y eso es muy importante. Pero es bueno que tengamos este conocimiento general en cuanto a lo que es la Biblia. Amén. Y entonces, qué bueno de que eso nos trae a esta lección número 4, el canon bíblico. Entonces, la palabra canon, empecemos por ahí. Ustedes van a notar de que no voy a deliberar mucho del texto de nuestros folletos, porque he encontrado que estos folletos son muy explícitos. Esta lección es muy buena en nuestro instituto bíblico. Anteriormente, algunas lecciones ustedes vieron como pues me salí un poco de lo que estaba escrito, porque pues lo encontraba fructuoso para nosotros, pero en esta lección he intentado salirme de una u otra manera, pero no hay por qué, porque es muy explícito, es muy bueno la información que se nos presenta aquí. Entonces, ¿qué es el canon bíblico? Nuestro folleto lee de esta manera: la caña era un instrumento de medida. Y ahí voy a hacer una pausa para profundizar un poquito más y decir de que canon es una palabra griega que significa caña, como dice ahí, o para ponerlo en un vocabulario más distinguido para nosotros, es una vara, una vara de junco. Es como un palo, ¿verdad? Una vara que viene de una planta. Entonces, esto es lo que significa en su forma literal, en su forma simple. Canon significa una vara o una caña. ¿Por qué se utilizaba esto? Antes de proseguir con el folleto, se utilizaba figurativamente, de una manera aludiendo a algo, y era como para hacer una medida. Inclusive hay algunos textos bíblicos que nos hablan, como vamos a ver, de cómo se utilizaba una caña para hacer ciertas medidas. Entonces era una manera de medir. Y entonces esto se comenzó a utilizar figurativamente para hablar de un modelo, de una norma para todos a seguir. Entonces eso es lo que estamos hablando cuando hablamos de canon. Estamos hablando de un modelo, de una norma, de ciertos criterios que son igual para todos. Y esa es la manera como se le refería a lo que nosotros conocemos como la Biblia, el libro. Es el canon, es un canon, es una regla para todos de la fe, de nuestra adoración, de nuestra conducta, de nuestra vida, de lo que hacemos o lo que no hacemos. Lo hacemos porque hay una regla, porque hay un modelo, hay una norma, y esa norma es el canon. Precisamente el canon es una norma, y eso es lo que así se le refería a los escritos sagrados que nosotros conocemos como la Biblia. Bien, entonces para poner un ejemplo, en Ezequiel capítulo 40, otra vez en nuestro folleto, verso 3, me llevó allí, y aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce, y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Entonces esa caña se utilizaba para medir. Aquí lo está utilizando obviamente a nivel literal, ¿verdad? Físicamente medir distancias, pero se usa figurativamente para medir nuestra fe, para medir nuestra vida. Es decir, todo lo que nosotros hacemos lo medimos a través de nuestro canon, de nuestra vara de medir. Una predicación, una persona que nos dé una enseñanza, todo lo medimos por medio de la vara. Nuestras propias vidas, ciertas conductas, todo lo medimos a través de ese canon bíblico. Una frase que se utilizó mucho por medio de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, algunos de los padres apostólicos, que quizás en algún momento vamos a tocar esos temas, de los padres apostólicos y de las primeras personas, los padres de la iglesia, y estas personas que escribieron después de los apóstoles se refirieron bastante a lo que es el canon, que viene siendo nuevamente esos escritos que miden nuestra manera de vivir.
El apóstol Pablo también utilizó la frase, volviendo al folleto, Gálatas 6:16, dice: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Entonces ahí está, todo el que ande conforme a esta regla, y la palabra griega ahí sería canon, a esta medida, a esta fórmula, a este modelo. Paz y misericordia sea a ellos y al Dios de Israel. Y bueno, también ese texto de paso nos enseña de que la iglesia es una cosa e Israel es otra cosa. Filipenses 3:16, el folleto: pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, un mismo canon, sintiendo una misma cosa. Entonces, muy bien. El folleto nos dice: el canon llegó a representar la lista de libros que en una comunidad religiosa considera que componen la Biblia. Entonces, no solamente el canon es un versículo, una frase, un capítulo, sino la compilación completa de todos los libros es un canon. Y cuando lo utilizamos en nuestros círculos actuales, porque se puede decir que un versículo es canon, porque es una vara, se puede medir con un verso bíblico. Pero cuando nosotros utilizamos hoy en día la palabra canon, nos estamos refiriendo mayormente al todo, ¿no? A la compilación completa de todos los libros, en este caso del Antiguo Testamento, porque ahora vamos a mirar la compilación del canon del Antiguo Testamento. Pero en contextos más generales, cuando decimos el canon bíblico, y creo que he mencionado esa frase varias veces en alguna enseñanza o predicación, me estoy refiriendo más bien al todo, ¿no? Antiguo y Nuevo Testamento también es un canon de por sí, pero en este caso, en esta lección, estamos mirando el canon hebreo. El canon hebreo, es decir, la compilación de los 39 libros del Antiguo Testamento. Entonces miremos algunas de la manera como se compilaron o como se fue compilando los libros del Antiguo Testamento. El punto número 1 dice, primero había una transmisión oral de relatos, y eso es algo que no debe ser muy extraño a nosotros. Los escritos, o más bien los mandamientos y las historias bíblicas, dada la escasez tecnológica que había en ese tiempo, ya sea de papel, de tinta, de elementos como para escribir, pues todo era oral, ¿verdad? Todo era oral. Hasta que comenzaron a aparecer estos medios, y entonces se comenzó a escribir. Pero primeramente eran relatos, eran cosas que se hacían por medio de oralmente. Punto 2, se componen escritos en que ese material se incorpora y coexiste con tradiciones orales. Entonces nuevamente ya comenzó a ser ya escrito. Había la necesidad, pues obviamente, con lo que tenía que ver con la inmigración o emigración, diferentes tiempos, la evolución de los lenguajes, diferentes personas, y todo eso pues comenzó a verse la necesidad de escribir las cosas para que todo quede bien documentizado y no solamente se apoyasen en métodos orales y de memoria. Entonces, y punto número 3, ya después de eso, finalmente, las autoridades religiosas deciden por dictamen oficial fijar y declarar inalterable su número y cierran el canon, y en este caso el canon hebreo. Acuérdense, estamos hablando del canon hebreo, de los 39 primeros libros del Antiguo Testamento, y tomo este momento para mencionarles, hermanos, de que si esta enseñanza le genera alguna pregunta o quiere profundizar algo más o algo, quiere alguna claridad en algo que menciono, lo puede hacer, ¿no? Como si estuviésemos en clase, me escribe un texto o me llama, o cuando nos veamos en el culto, pues me puede preguntar y podemos profundizar en eso. Yo lo que tomaría la pregunta, y después en la otra clase que tengamos, ya sea presencial o virtual,
lo que haría sería socializarla para que todos podamos aprender como si estuviéramos en la clase regular. Entonces, hablemos un poco de la compilación y quiero llevarle a la página 17. La parte es que voy a brincar, usted la puede leer más adelante o en su tiempo personal si no lo ha hecho, que es información buena, pero por motivos de tiempo pues vamos a ir un poquito más al grano. Se cree que la formación de los libros bíblicos comenzaron en tiempos de Samuel, 1400 años antes de Cristo. Ok, entonces muy importante, esto vendría a ser el siglo XI, ¿verdad? El siglo XI antes de Cristo. Pero quiero que miremos bien atentamente esa oración. Dice, se cree que la formación. Entonces yo quiero quizás alterar el texto que está escrito ahí. Y en vez de formación, quiero poner compilación. ¿Por qué? Porque formación nos da quizás a entender de que comenzaron a escribirse, ¿no? O a componerse, como que si Moisés escribió en el tiempo de Samuel, y etcétera. No, eso no es lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que comenzaron a compilarse, es decir, a ponerse todos juntos, a decir, venga y ponerlos todos en un mismo lugar y a identificar esos libros sagrados. Ya estaban escritos, como vamos a ver, ya había esos textos ya venían siendo copiados, pero aquí estamos hablando de que en 1040 antes de Cristo comenzó a compilarse, a ponerse en un mismo lugar y apartarse del resto, como vamos a ver un poquito más adelante también. Y ahí hay unas referencias, voy a tratar de adelantar un poquito. Una de las referencias que son muy bonitas, miremos algunas, porque verdaderamente que son muy bonitas. De cómo ya había evidencia en ciertos tiempos antiguos de que ya venían que habían escritos sagrados. En Proverbios capítulo 25, el rey Ezequías dice que dice, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá, en cuanto a los proverbios de Salomón. Está hablando de los proverbios de Salomón, que el rey Ezequías mandó a copiarlos. Entonces, en el tiempo del rey Ezequías, estamos hablando 8 siglos antes de Cristo, ya para ese tiempo lo que nos está diciendo es que ya, pues, obviamente existía la práctica de copiar libros, pero también de que ya existía una copia de los proverbios de Salomón, que inclusive, si nosotros vamos al libro de Eclesiastés, y esto no está en el folleto, pero me acaba de llegar a la mente, dice en Eclesiastés capítulo 12 acerca de Salomón y sus proverbios, dice el verso 9, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Entonces él compuso muchos proverbios. De los proverbios que nosotros tenemos de Salomón, en realidad fueron muchos más los que él compuso. Hay un número bíblico, más adelante lo voy a buscar para compartírselo de más o menos los proverbios que Salomón escribió, que fueron miles. Fueron muchos proverbios los que Salomón escribió. Pero aquí nos muestra de que él escribió esas cosas, amén, los compuso, lo escribió obviamente, y pues esas cosas se transmitían. Y ya estamos hablando de el tiempo de Ezequías, rey de Judá, 8 siglos antes de Cristo. También Ezequías era un hombre que pues él reformó el culto. Si usted conoce la historia, él reavivó el culto a Dios, hizo muchas reformas, y por eso nos hablan de los proverbios y también de los salmos, que eran las alabanzas que se utilizaban en el templo. Eso está en 2 de Crónicas 29:30. Y ahí nos da algunas otras referencias en cuanto al libro, de que ya hay una compilación que está siendo recaudada y que está siendo reconocida en cuanto al canon hebreo, a esos 39 libros. Muy bien. Vamos un poquito más adelante.
Estoy todavía en la página número 17 y vamos a ir a la parte donde dice, algunos creen que antes de la caída de Jerusalén, en el 586 a.C., ya existía un núcleo importante de la Torá y las primeras ediciones de los profetas anteriores. La información de la colección de los libros recibió un impulso durante la cautividad. El Pentateuco toma forma, se compone, y ahí nuevamente cambiaríamos esa palabra se compone como se compila. ¿Okay? Se compila, no se compone porque ya están escritos, ya están en circulación. Lo que estamos tratando de decir es que se adjudican todos juntos, se ponen en un solo lugar y se reconocen como Sagradas Escrituras, como un canon generalizado para todos. Entonces por eso pondríamos no componen, sino compila una primera colección de salmos y otra de los grandes profetas. Entonces aquí está diciendo, cuando el pueblo de Israel tuvo la cautividad, ustedes conocen la historia, vino el rey Nabucodonosor y pues quemó el templo, se llevó a los judíos y todo eso. Pues en ese momento, ya para ese tiempo había ciertos libros que eran reconocidos y comenzaron a ponerse a recopilarse o a compilarse en una solo categoría para que estos sean reconocidos. ¿Por qué? Pues podemos mirarlo lógicamente. Ellos se les quitó el culto, ya no podían hacer sus sacrificios, ya no podían hacer tantas cosas, ya no tenían el templo y pues estaban en otra nación, bajo otras lenguas, otras culturas, otras escrituras, muchas otras creencias, y ellos tenían que comenzar a compilar, a detallar lo que era propio del culto a ellos. Entonces eso comenzó a suceder ahí y fue acelerado en el 70 antes de Cristo. Okay, 70 antes de Cristo, después de Cristo. Okay, déjenme tratar de ponerlo de esta manera. En el 586 Jerusalén cae y ellos son dispersados, fueron llevados a Babilonia y todo eso. Ahí es que Daniel llega a Babilonia y toda esa historia de Daniel. En ese tiempo comenzaron a compilarse, incluso en el libro de Daniel leemos de que Daniel leía el libro de Jeremías y miraba atentamente la profecía del profeta Jeremías de que eran 70 años lo que tenía que venir sobre el pueblo de Israel. Eso está en el libro de Daniel. Entonces, ya después que pasa eso, en el 586 a.C., ellos comienzan a compilar. Después, 70 años después de Cristo, ese proceso de compilar ciertos libros acelera aún más. ¿Por qué? Porque nuevamente sucede algo semejante. Ustedes conocen quizás la historia. Vienen los romanos, destruyen otra vez el templo, porque el primer templo que destruyó Nabucodonosor fue el templo que hizo Salomón. Pero ellos reedificaron el templo. No sé si se acuerda en la profecía de Ageo que dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. O sea, ellos estaban edificando otro templo. Ellos lo edificaron. En el tiempo de Jesús, Herodes, quien mandó a matar a los niños y todo eso, lo había engrandecido y ellos estaban muy contentos por eso. Recordemos que en Mateo 24, uno de los discípulos de Jesús le dice: mira las piedras, mira este templo, qué bonito. Le está diciendo a Jesús: mira qué bonito es el templo. Y Jesús le dice que de ese templo no iba a quedar piedra sobre piedra, que estuviera edificado. Y esa palabra, esa profecía de que del templo fuese destruido, sucedió 70 años después de Cristo. Porque el pueblo de Israel se rebeló contra el imperio romano. Ellos se rebelaron, pues tenían muchas cosas, que los taxes, cosas políticas que estaban sucediendo. Ellos se rebelaron contra el imperio romano y que de hecho el imperio romano trataba a los judíos
con una especialidad mayor que todos los otros pueblos que ellos gobernaban. Pero el pueblo judío se rebeló contra ellos y entonces vinieron los romanos y destruyeron Jerusalén, destruyeron el templo y ellos fueron exiliados de la tierra, porque después que eso sucedió, los romanos lo dejaron en la tierra a ellos, pero ellos siguieron rebelándose hasta que los romanos sacaron a los judíos de la tierra y trajeron otras personas porque querían totalmente terminar con todas sus costumbres, con toda su religión, con toda su fe, con todo eso. Eso aceleró más todavía la compilación del Antiguo Testamento, del canon. Recuerden, no estamos hablando de la formulación o de la composición, estamos diciendo que está siendo escrito. Estamos hablando de que está siendo puesto en una categoría aparte de todo lo demás, porque también había otros libros, como lo dice esta sección, que eran leídos religiosamente, pero ahora estamos hablando de ciertos libros que tienen autoridad divina, es decir, de que rigen la vida de adoración, rigen la vida del servicio a Dios y rigen la vida moral del ser humano. Entonces, después de el 70 años después de Cristo, estoy en la página 17 al final, dice, esto terminó el sistema judío de los sacrificios. Los saduceos, que habían dominado el sacerdocio, se desvanecieron, y los fariseos, que enseñaban las escrituras en las sinagogas, sobrevinieron como líderes. Tenían que trazarse los límites exactos de la Sagrada Escritura. No podía haber ninguna duda con respecto a los libros que tenían que admitirse como dotados de autoridad divina, como ya mencioné. Y este otro factor, que fue otro que aceleró la compilación del canon hebreo. Ya dijimos la primera factor, el exilio babilónico. El segundo factor, la destrucción del templo el 70 años después de Cristo. Y ahora está este otro factor. Dice, además comenzaron a aparecer los escritos cristianos, las epístolas de Pablo, las otras cartas y especialmente los evangelios. Era necesario condenar todos los libros desde un punto de vista hebreo e impedir que fuesen usados por los adherentes del judaísmo. Entonces ya ellos se ven en la necesidad, también porque ahora hay esta nueva enseñanza cristiana, de que ninguno de esos escritos de Pablo, que era judío y era fariseo, pues eso tenía un peso, y otros como los de Lucas, Hebreos, que es un libro dirigido a la comunidad hebrea, Mateo es un libro dirigido a los judíos también, que esto no tuviera popularidad. Entonces esto aceleró más aún el hecho de que los hebreos o los judíos se reunieran 90 años después de Cristo, como dice el otro texto. Dice, el resultado fue que en el concilio de Yamnia, alrededor de 90 años después de Cristo, los rabinos fijaron oficialmente los límites del canon judío. Allí se incluyeron 39 libros de la Biblia hebrea actual, divididos en la ley, los profetas y los escritos. Entonces, esto fue el tercer factor, los cristianos, la predicación del evangelio. Ellos se vieron en la necesidad de asentar los libros considerados por la comunidad hebrea como sagrados. Y estos son los 39 libros que nosotros tenemos en nuestro Antiguo Testamento. Y no debe ser algo tan que nos llame mucho la atención, porque algo así también sucedió con los cristianos. El hecho porque nosotros tenemos el Nuevo Testamento, o nuestro canon nuevo testamentario, fue también a raíz, en parte, de herejías y falsas enseñanzas y falsos maestros, y eso llevó a la iglesia primitiva a fijar un canon griego, o un canon del Nuevo Testamento, griego del Nuevo Testamento, pero eso lo vamos a mirar más adelante. Entonces, el canon hebreo se divide o se categoriza de estas maneras. La ley, como dijimos, los profetas y los escritos. La ley, los profetas y los escritos. ¿Okay? La ley viene siendo esos primeros 5 libros, ¿no? Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, los primeros 5 libros atribuidos a Moisés. Los profetas, que pues nosotros conocemos, ahí está incluido Josué, Jueces,
los Samueles, los Reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores. Y están los escritos, o los 5 rollos: Salmos, Job, Proverbios, Daniel, Esdras, Nehemías, Crónicas, y esos estaban. Habían algunos que se contaban juntos, y por eso dice los 5 rollos. ¿Okay? Entonces ya ese es el tipo de ¿cómo se llama? De categorización que tiene el Antiguo Testamento. La ley, los profetas y los escritos. O en las palabras del Señor Jesucristo, Él les menciona los salmos. Eso está en Lucas. En Lucas nos enseña a nosotros, amén, de que el Señor, en Lucas capítulo 24, verso 44, después que resucita el Señor, como los discípulos estaban todos incrédulos y dudosos y todo eso, dice a 2 de sus discípulos, caminos a Emaús, le dice, perdón, no a ellos, sino a los 11, le dice: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Ahí está la ley, los 5 primeros libros, los profetas, que vienen siendo los libros de los profetas, y los salmos, que vienen siendo esos escritos de devoción, como Proverbios, los salmos, Proverbios, Eclesiastés, Job, que también son libros de sabiduría, Cantares, Lamentaciones. Entonces ahí están las 3 divisiones. Ahí están las 3 divisiones, y vemos que ya para este tiempo, estamos hablando 33 años después de Cristo, ya los judíos tienen una idea clara de los que son sus escrituras, las sagradas escrituras. Y eso es importante porque recuerde de que eso se oficializó en el 90 después de Cristo. Pero eso nos muestra un poquito cómo era la cultura antes. Porque pues ustedes saben que la cultura antes, un contrato se hacía con palabra. Y la cultura era muy diferente. Hoy en día todo tiene que ser bien oficializado y bien, ¿verdad? Pero antes no. Entonces, en el 90 después de Cristo, como ya dije, el Concilio de Jamnia oficializó los 39 libros, pero ya vemos en Lucas capítulo 24, verso 44, de que ya había una idea, ya habían ciertos libros y las mismas divisiones están puestas ya. La ley, los profetas y los salmos. ¿Okay? Esos libros devotivos. La palabra Tanakh, en el cuadrito del folleto, dice la página 18, la palabra Tanakh significa, se refiere al canon hebreo, a todos los libros, a los 39 libros, a los profetas, a la ley, los profetas, los salmos. Se refiere, la palabra Tanakh encapsula las 3 secciones. ¿Okay? Muy importante, y esa es una de las preguntas que va a salir en el examen, como ya les mencioné. ¿Qué significa? ¿Cómo los judíos le llamaban al Antiguo Testamento, a la compilación completa? Y usted va a responder el Pentateuco. No, usted no va a responder el Pentateuco, usted va a responder el Tanakh. ¿Ok? No va a responder el Torá, no va a responder el Pentateuco, va a responder Tanakh. ¿Cuál es la diferencia entre el Tanakh y el Torá? Torá se refiere a la ley, como lo dice el folleto. Dice la ley Torá, los 5 libros de Moisés, desde Génesis hasta Deuteronomio. Torá significa ley. Tanakh se refiere a todo, completo, a Biblia o el libro o la compilación completa. Estamos hablando del canon hebreo, todos los libros, 39 libros. Bien, ¿qué significa Pentateuco? Pentateuco significa 5, penta de 5, y esa palabra es lo mismo que Torá, pero Torá es una palabra hebrea, mientras Pentateuco es una palabra griega. Entonces estamos Torá y Pentateuco es lo mismo. Lo único que una palabra se deriva del idioma
griego, en el caso del Pentateuco, y otra palabra se deriva del idioma hebreo, en el caso de la palabra Torah. Pero el canon, los 39 libros, no se le llama Torah, se le llama Tanakh. Y eso va a salir también en lo que tiene que ver con el examen que nosotros vamos a recibir. Para terminar, miremos acerca de los criterios, y esto es bueno que lo aprendamos. Quizás lo incluimos como una pregunta bonus en el examen. Esto es muy importante también, y esto también se permea a la construcción del Nuevo Testamento, como vamos a ver más adelante. Dice, el criterio final para la selección de los libros fue, ¿cuáles fueron los criterios que se utilizaron para escoger los libros del Antiguo Testamento? Los 39 libros, el Tanakh. ¿Cuáles fueron los criterios? ¿Cómo ellos llegaron a esas decisiones? Bien, aquí está. Tenemos tres criterios. Uno, que se atribuyeran o estuvieran asociados a alguna forma a personajes notables como Moisés, David, Salomón o algún profeta. Entonces tenía que haber una conexión, una asociación con algunos de esos personajes grandes de la Biblia, y eso sucedió también en la formación del Nuevo Testamento, lo vamos a ver más adelante. Número 2, que estuvieran escritos originalmente en hebreo o arameo, que fueron las lenguas originales en las cuales los hebreos escribieron sus escritos sagrados. Y número 3, que no dataran después del periodo comprendido entre Moisés y Esdras. ¿Cómo así Esdras? Esdras fue una de las personas que volvieron nuevamente a Jerusalén después de los 70 años en Babilonia. Recuérdense que ellos volvieron otra vez y reedificaron el templo. Entonces lo que está diciendo aquí, que uno de los criterios era que esos escritos no se fueran después del tiempo de Esdras, ¿okay? Después del tiempo de Esdras, porque inclusive en el tiempo de Esdras había todavía profecía, y nosotros la tenemos, que es Ageo, que es a Malaquías y Zacarías. Esas son profecías o profetas que operaron en ese tiempo después que ellos volvieron, ¿verdad? Y ya después de Malaquías, cuya última palabra en su profecía termina con maldición, hubieron 400 años de silencio. Dios no habló por medio de nadie, 400 años, hasta que vino Juan el Bautista. Amén. Juan el Bautista diciendo: yo soy la voz que clama en el desierto, preparad el camino para el Señor. Entonces, por eso ellos dijeron: no vamos a admitir a nadie más que escribió después de Esdras, de ese tiempo. Ahora, hay una excepción, y ahí está. La excepción para eso solamente fue Daniel. ¿Por qué Daniel? Porque Daniel no volvió a Israel o a Jerusalén en el tiempo del retorno. Él no volvió, él se quedó en Babilonia. Recuerde que Daniel era un funcionario en el gobierno de Babilonia muy alto, es decir, que tenía un rango muy alto, y ya para el tiempo del retorno ya era un anciano de mucha edad. Ya Daniel quizás vio más conveniente terminar las profecías que estaba escribiendo en ese tiempo y todo eso, porque recuerde que Daniel llegó de niño, pero las profecías que nosotros vemos especialmente en el capítulo 9, 10 y 11, 12 de Daniel, todo eso ya él es un anciano. Ya han pasado 70 años, vamos a decir que Daniel llegó a Babilonia, póngale 15, 16 años, 70 años, ya es un anciano casi de 90 años. Entonces él se quedó en Babilonia, y ahí terminó de escribir sus profecías, y por eso se cuenta Daniel. Pero ya después de Daniel, que se escribió 2 siglos antes de Cristo, ya no hay más escritos considerados en el canon hebreo. Bueno, entonces espero de que esta clase es muy interesante verdaderamente, y es bueno conocer esta historia, porque cuando uno abre la Biblia, uno entonces entiende el contexto. Uno sabe que hay una historia que está detrás de lo que nosotros estamos leyendo.
entonces ya nosotros podemos leer la Biblia con mejor facilidad. Y eso también hasta nos guarda de malinterpretar la Biblia, de llegar a conclusiones erróneas acerca de pasajes, porque ya podemos ubicarnos cuándo sucedió esto. Sucedió antes del exilio, después del exilio, durante el exilio. En el caso de los reyes, dice que hubo un hallazgo, y eso está en la página anterior que leímos, en la página 17, habla de que Josías encontró el libro de la ley, el libro estaba perdido y lo encontraron en el templo, y a raíz de eso hubo reformas religiosas y culturales, de culto a Dios. Entonces ya vamos entendiendo un poquito más el contexto bíblico y esto nos ayuda. Así que muy interesante esta clase. La próxima va a ser acerca del canon griego. Ya saben, si hay alguna pregunta, alguna cuestión, pues me dejan saber. Amén. Verdaderamente de que esto es muy enriquecedor. A mí personalmente me encanta leer. Me encanta leer todas estas cosas, llenarme de este conocimiento. Es un buen complemento al conocimiento de Él. Amén. Porque lo más importante es conocer a Jesucristo. Lo más importante es tener una relación con Él. Eso es lo mejor. Eso es lo mejor, lo más importante, lo que verdaderamente tiene un valor, un peso eterno. Pero eso es un buen complemento. Eso es un buen complemento porque ya no somos cristianos solamente en una superficie, sino que tenemos conceptos, tenemos conocimiento, tenemos un entendimiento más amplio de cómo, de dónde nosotros estamos en un gran rompecabezas espiritual y histórico en Dios. Así que gloria al Señor por eso. Bueno, hermanos, Dios les bendiga, muchas gracias. Y este domingo, con la ayuda del Señor, vamos a estar teniendo nuestro instituto a manera presencial. Bendiciones.